Bien, vamos a dar comienzo a lo que es el análisis, o más bien un repaso sintético de lo que fue la evolución del sistema internacional y cómo, lógicamente, en ese sistema internacional fueron modificándose las relaciones entre países y cómo esa relación entre países se vio afectada por la relación del ser humano con el medio ambiente, la necesidad que veían los estados de expandir sus territorios y sus áreas de influencia, principalmente eh, impulsados por la necesidad de ampliar mercados y obtener recursos y materias primas para sus industrias. Vamos a tomar como punto de partida el periodo de 1800 a 1914, que habitualmente es llamado como que Occidente se apodera del mundo, es el auge del poder occidental a nivel global. Este periodo se gesta, en este periodo se gesta un nuevo orden internacional y comenzó con un reordenamiento del mapa europeo cuyas consecuencias irradiaron el resto del mundo. El reordenamiento del mapa europeo no solo hace referencia a los cambios de fronteras, sino también al sistema económico, social y político ideológico que imperaba. La revolución industrial habitualmente se la toma a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, 1750 en adelante. En general se considera entre 1750 y 1820, que es la primera revolución industrial. Esta revolución industrial y los cambios sociales y cambios filosóficos que impone comienzan a minar las bases del sistema productivo feudal y el intercambio mercantilista que hasta esa época seguían vigentes. Eh, por un lado, la guerra de independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica, entre 1775 y 1783, lo que es la independencia de Estados Unidos, conocemos hoy, y la Revolución Francesa entre 1789 y 1799, marcaron el comienzo del fin de un periodo histórico. Por un lado, decíamos, socavaron la omnipotencia de imperios coloniales y la autoridad de los reyes europeos, junto con el sistema monárquico, así como también demostraron un auge en el nacionalismo y autodeterminación de los pueblos. Entonces, estos eventos a fines del siglo XVIII comienzan a resquebrajar el sistema imperante y son la base sobre la cual se van a empezar a desarrollar los cambios en este siglo XIX que fue eh, fueron tan vertiginosos y marcaron la historia de la humanidad como la conocemos y las relaciones entre países y la evolución de nuestro sistema mundo. El continente europeo se encontraba convulsionado, lógicamente eh, se habían independizado las colonias británicas en Norteamérica, o algunas de ellas al menos, eh, y había tenido lugar la Revolución Francesa, como dijimos, donde se había eliminado la monarquía en Francia y la Revolución Francesa en sus primeros 10 años, o los 10 años que duró el gobierno que impuso, eh, había solucionado problemas, pero había traído muchos otros problemas. Francia en particular estaba muy convulsionada, y el continente europeo en general, porque otras monarquías absolutistas que gobernaban el resto del continente tenían temor a que esos ideales revolucionarios se expandiesen y bueno, correr la misma suerte
los reyes de Francia. En ese contexto surgió en Francia la figura de Napoleón Bonaparte. Había sido un militar exitoso, contaba con el apoyo no solo de la población por su prestigio como militar, sino también con el apoyo de la burguesía francesa. Era visto como bueno, un héroe de guerra, y con esa gran popularidad que tenía, en 1799 eh, lleva a cabo un golpe de Estado contra el directorio que gobernaba Francia luego de la Revolución, que fue conocido como el golpe de Estado del 18 de Brumario. Bueno, a través del golpe de Estado, Napoleón Bonaparte toma el poder, restablece la paz dentro de Francia con negociaciones diplomáticas, victorias militares, neutraliza a adversarios de Francia y bueno, logra firmar la paz con Inglaterra en 1802 y eh, él había sido en primer lugar, cuando con el golpe de Estado, nombrado como cónsul francés en 1802, cuando logra la paz con Inglaterra. Toma el título de cónsul vitalicio por vida, y ya después, ya en 1804, se autodenomina, a través de un plebiscito, emperador de Francia. Entonces se vuelve de cierta manera a la monarquía anterior, aunque con unos rasgos muy particulares que vamos a ver más adelante. Eh, de todos modos, nuevamente en 1803 comienzan los conflictos con Inglaterra, con el Reino Unido, y es decir, Inglaterra se alió con Francia y con Austria para combatir la Francia napoleónica. Napoleón intentó invadir Inglaterra con la flota francesa no era muy buena, se alió con España para tal efecto, y sin embargo la flota británica era mucho más poderosa, y la flota franco-española fue derrotada estrepitosamente en la batalla de Trafalgar. Y sin embargo, en tierra el, el- el- la situación era totalmente diferente, el ejército francés era muy superior, eh, y la batalla de Austerlitz en 1906, el ejército francés derrota a las tropas de Rusia, Austria y también tropas británicas. Entonces se llega a un impasse en la situación, donde el poder quedó repartido, por un lado entre Inglaterra, controlando los mares, y Francia dominando el continente europeo. En este mapa vemos más o menos la distribución a principios de 1800 de los grandes imperios. Tenemos el Reino Unido, ya habiendo perdido 13 colonias británicas, lo que es Estados Unidos, teniendo aún posesión de su porción en Canadá, teniendo posesión en Sudamérica, en África, en Asia y Australia. Otra posesión muy particular que tenía el Reino Unido a partir de principios del siglo XVIII, donde la obtuvo, es el Peñón de Gibraltar, que queda por acá y controla el paso del mar Mediterráneo al Océano Atlántico. Y la posición británica, como un conjunto de islas al norte del continente europeo, hacía que
Inglaterra controle el paso de Europa hacia América y hacia África. Acá tenemos este gris más oscuro, es el Imperio Otomano, que estaba en conflicto con Europa, eh, por lo que para acceder a las riquezas americanas, africanas y asiáticas, el Imperio Británico tenía una posición más que ventajosa en el control al acceso de esas riquezas por parte de los demás países europeos. Si querían salir por costas mediterráneas, tenían que pasar por el Peñón de Gibraltar, donde lo podían controlar los británicos. Si querían salir desde el norte de Europa, lo controlaban también los británicos por su posición. Y esta zona, por los puertos del norte de España o Portugal, también podía ser controlada fácilmente por la flota británica. Esto, sumado a una tradición marítima inglesa, muchos dicen que es por su condición de ser un conjunto de islas el origen del reino, hacía que básicamente el Reino Unido tenga el control absoluto de los mares. Vamos a la siguiente, que tenemos un mapa del continente europeo en 1812, que fue a principios de 1812, que fue la máxima extensión que alcanzó el continente europeo, el imperio francés bajo Napoleón Bonaparte. Hay una línea que está pintada todo alrededor del continente europeo. Esa línea es el bloqueo comercial que había impuesto Napoleón al Reino Unido. Como no podía derrotarlo Napoleón al Reino Unido, pretendía a través de un bloqueo económico debilitar su economía y así lograr la victoria. Como no pudo hacer efectivo ese bloqueo, por un lado en el caso de Portugal, aquí vemos que Portugal está incluido dentro del bloqueo, pero ha sido una situación particular porque Portugal era aliado de los británicos. Napoleón, con la excusa de llegar a Portugal, pide permiso a España para pasar. Los españoles le dan el permiso para pasar, pero Napoleón conquista o invade España o gran parte de España y logra acceder también a Portugal. Eso va a traer dos consecuencias. Por un lado, Napoleón apresa al rey de España y a su sucesor y nombra como rey de España a su hermano José. Y la otra consecuencia es que la familia real portuguesa se escapa a Brasil e instaura el Imperio de Brasil. Entonces, fue el único imperio que europeo que se trasladó a América por un tiempo en la historia, el de Portugal. El nombramiento de José Bonaparte como rey de España va a traer grandes consecuencias para las colonias americanas del Imperio Español. Esta, digamos, esta nueva monarquía que instaura Napoleón en España hace que las colonias españolas en América la desconozcan.
y formen juntas de gobierno para autogobernarse y resguardar lo que creían le correspondía por legítimo derecho al rey de España y no a José Bonaparte, que era un rey puesto por Napoleón. En ese contexto, habíamos dicho que el Reino Unido tenía el poderío absoluto sobre los océanos y busca ampliar sus mercados. Estaba el bloqueo continental que había impuesto Napoleón. Entonces, lo que sucede ya había sucedido un par de años antes, porque hacia 1790 un revolucionario venezolano, Francisco Miranda, le había presentado un plan al, al primer ministro inglés para que Inglaterra conquiste las colonias españolas en América y forme en ellas una monarquía constitucional, eh, poniendo como rey a un descendiente de los incas, como emperador de América, dentro de lo que sería una monarquía constitucional. Bueno, los británicos analizaron el plan de Miranda y concluyen que no era posible conquistar Sudamérica o América Latina, debido, bueno, a su gran extensión. Pero consideraban que sí era posible apartar eh, a, a la América hispánica de su, de su relación con, con las conexiones europeas, es decir, con España, que estaba, el Reino Unido la consideraba en ese momento como parte de sus enemigos, como aliada de Francia, ¿no? Eh, entonces ellos lo que consideraban era que podía fijarse posiciones militares en las distintas colonias españolas en América y que haya un beneficio mutuo del comercio, ¿no? Esta es la consideración que hacen los británicos sobre el, el plan inicial de Miranda. Y entonces lo que pretenden es, bueno, tomar las colonias americanas, empezando por el Virreinato del Río de la Plata, es decir, y su capital, que era Buenos Aires. En ese contexto, como parte de los preparativos de la invasión al Río de la Plata, y enterándose de que la posición del, el imperio de los Países Bajos en el Cabo de Buena Esperanza estaba muy debilitada, también considerando a los Países Bajos como un enemigo, ya que estaba dentro como aliado del Imperio francés, deciden primero tomar el Cabo de Buena Esperanza, la colonia del Cabo, que ya lo habían hecho en 1795, perdón, pero la habían, a través de un tratado diplomático, habían devuelto Colonia del Cabo y se habían quedado con Sri Lanka, con lo que actualmente es Sri Lanka, en ese momento se llamaba Ceilán. Entonces, en 1806 viajan y toman la Colonia del Cabo, teniendo como un punto de partida para luego invadir el Virreinato del Río de la Plata, y sumando una posición estratégica más. Tienen colonias en Australia, colonias en la India, en el Océano Índico, controlan el estrecho de Gibraltar, el peñón de Gibraltar, controlan el Mar del Norte por su posición geográfica, y ahora también
pasan a controlar el Cabo de Buena Esperanza, que era ruta obligada para acceder al África Oriental y a Asia. Entonces, en 1806, luego de tomar la colonia del Cabo de Buena Esperanza, se dirigen hacia el Río de la Plata y el 24 de junio comienza el ataque sobre Buenos Aires. Buenos Aires se rindió el 27 de ese mismo mes, a los 3 días, eh, pero los habitantes de Buenos Aires, los pocos soldados españoles que había y los mismos civiles organizados en milicias recuperan el 12 de agosto la ciudad. Los británicos vuelven a intentarlo, esta vez en febrero de 1907. Consiguen tomar la banda oriental y ocupar Montevideo, y desde ahí atacar Buenos Aires. Esta vez no lograron forzar la rendición de la ciudad, sino que directamente la ciudad ya se había preparado y repele el ataque inglés, los vence, los obliga a rendirse y también a liberar Montevideo y la banda oriental. Estas invasiones inglesas fueron el antecedente inmediato a lo que luego sería la Revolución de Mayo de 1810, en, que prosigue con un proceso de emancipación que luego lleva a la independencia de Latinoamérica. Podemos ver en este mapa cómo se fueron independizando los diferentes países latinoamericanos a través, por un lado, del movimiento que surge en Argentina con el general San Martín y el general Bolívar desde Venezuela. El proceso de independencia de Brasil fue distinto porque, como dijimos, ellos habían tenido la familia real había establecido el imperio de Brasil, y si recuerdan, las batallas del 7 de marzo acá en nuestra comarca fueron contra el imperio de Brasil, que intentaba expandir sus posesiones. Volviendo a Europa, en la Europa napoleónica era muy diferente del modelo anterior, que era un régimen monárquico absolutista, o era una serie de regímenes monárquicos absolutistas que gobernaban los países e imperios de Europa. Napoleón, por ejemplo, introdujo el Código Napoleónico, que era una de las primeras cosas que él había hecho como gobernante de Francia, era compilar las leyes, era una compilación de leyes. Lo introdujo a todos los nuevos estados creados por el imperio francés, abolió el feudalismo y la servidumbre, estableció la libertad de culto salvo en España. Se otorgaban constituciones en los estados que concedían el sufragio universal masculino, declaración de derechos y creación de un parlamento. Se instauró un sistema administrativo y judicial al estilo francés. Las escuelas estaban supeditadas a una administración centralizada, y se amplió el sistema educativo libre, de manera que cualquier ciudadano pudiera acceder a la enseñanza secundaria sin que se tuviera en cuenta su clase social o su religión. Y bueno, en cada estado había academias o institutos destinados a promover las artes, las ciencias. Se financiaba el trabajo de los investigadores, principalmente científicos.
Si bien los gobiernos constitucionales bajo el imperio de Napoleón no llegaron a, a concretarse, sí hubo un progreso y la gestión fue un logro real. En, en ese momento, digamos, estos ideales que imponía Napoleón iban en contra del status quo de estas monarquías absolutistas, muchas de las cuales seguían eh, perteneciendo, seguían gobernando los países. El imperio napoleónico era, eh, si seguimos la línea roja esta, es el imperio napoleónico más sus aliados, que eran el reino de Prusia y el imperio de Austria. Y las conquistas territoriales eran, obviamente, Francia había tomado esta parte de España, aquí los Países Bajos, Italia, acá, y tenía también territorios que dependían del, de- del Imperio francés, como el Ducado de Varsovia, en lo que hoy es Polonia, la Confederación del Rin, el Reino de España, el Reino de Nápoles, el Reino de Italia, Suiza. Los había algunos ocupado y formado un gobierno, como el caso del Reino de España, donde puso a su hermano de rey. En otros seguían gobernando eh, locales, pero afines al régimen de Napoleón. En ese contexto hay tensiones internas dentro del imperio, eh, no se logra el, el bloqueo continental hacia el Reino Unido, Rusia, el imperio ruso no lo está cumpliendo, y Napoleón, por lo tanto, decide atacar el imperio ruso. Eh, como para poner un ejemplo. Eh, el imperio ruso, los zaristas, aplicaron una técnica de batalla que eh, básicamente consistía en retirarse, no enfrentarse directamente, sino retirarse y a la vez que se retiraban no dejar nada que el ejército francés pudiese aprovechar. Es lo que se conoce como tierra arrasada. Lo mismo que aplicó Belgrano luego ante el avance de los realistas en Jujuy, el éxodo jujeño, bueno, exactamente lo mismo. Eh, el avance del ejército francés continúa y llegan a tomar Moscú, la capital del imperio zarista, pero no logran que el imperio se rinda. Se siguieron retirando. De hecho, los propios zaristas incendiaron parte de Moscú para no dejarles nada a los franceses. Mientras Napoleón estaba en su campaña avanzando por el imperio ruso, los problemas en el imperio francés continuaron agravándose. Entonces, antes de perder su imperio, decide dejar de lado la campaña contra el imperio ruso y volver a sus territorios para mantenerlos en orden y, eh, y no perder su territorio, lógicamente. La retirada fue muy dura para el ejército francés. Eh, Perdieron más de cerca de 500.000 hombres entre el avance al territorio, dentro del territorio ruso y su retirada.
El invierno cobró muchísimas víctimas, también pequeños enfrentamientos durante la retirada contra las tropas imperiales rusas. Ante esta situación, eh, tanto el reino de Prusia como el imperio austríaco se dan vuelta, rompen su alianza con el imperio francés y pasan a formar parte de la Sexta Coalición. La Sexta Coalición fue un grupo de países que se unieron para pelear en contra de el Napoleón, el imperio francés. Esa coalición estaba compuesta por Prusia, que había sido aliado del imperio francés y rompió su alianza, Rusia o imperio ruso, Portugal, el Reino Unido, Suecia, Austria y se une España, que es liberada por ataque contra el gobierno de José Bonaparte, hermano de Napoleón, por parte del Reino Unido y Portugal. Atacan, liberan España y España se forma parte de la Sexta Coalición que ataca a Napoleón. Napoleón intenta rearmar su ejército, que había sido diezmado durante la campaña a Rusia, pero bueno, no logra rearmar un ejército lo suficientemente fuerte, y la Sexta Coalición finalmente toma París en marzo de 1814. Napoleón debió abdicar y bueno, fue exiliado a la isla de Elba. Eh, las, la, el imperio francés había significado una gran convulsión dentro del mapa europeo, porque había modificado fronteras, eh, había unificado y formado países y había que reorganizar todo. Y principalmente había trastocado todo el sistema político, social y económico. Entonces, los eh, países europeos se reúnen en lo que se llamó el Congreso de Viena, que se desarrolló entre septiembre de 1814 y junio de 1915. La idea era restablecer las fronteras de Europa y reorganizar la ideología política al antiguo régimen, es decir, a las monarquías absolutistas. Las dos bases principales, o los dos grandes principios de el Congreso de Viena, fueron el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio de poder. Es decir, reconocer que eran legítimas las monarquías absolutistas, ¿sí? Y que hubiese un equilibrio de poder entre esas monarquías. Y en paralelo a estos dos grandes principios, prevenir que las ideas de la Revolución Francesa cobraran nuevo impulso y generasen nuevas revueltas y conflictos en el continente europeo. Entonces, las decisiones del Congreso estuvieron marcadas por un firme conservadurismo político que favorecía la restauración inmediata de gobiernos absolutistas, sofocando todo el liberalismo que amenazase las monarquías europeas. E implicaba que la paz en el continente solo podía lograrse mediante la mutua solidaridad de los monarcas. De esa manera, a través del Congreso de Viena,
se restablecen las fronteras. Queda el Reino de Francia, nuevamente a las fronteras anteriores a las conquistas napoleónicas. Reino de Países Bajos, Reino de Dinamarca, el Reino de Noruega y Reino de Suecia se unen. El Imperio Ruso tiene, digamos, gana territorios, los estados pontíficos son reconocidos. Eh, Esto que está así es la Confederación Germánica, engloba los 27 reinos germánicos que más adelante se van a unir y van a conformar el Imperio Alemán. Mientras se desarrollaba el Congreso de Viena, ocurrieron lo que se llamaron los 100 días. Napoleón se escapa de la isla de Elba, donde había sido exiliado, y retorna a Francia. Lógicamente seguía siendo muy popular entre el ejército y la población. Retoma el poder de Francia y las potencias europeas, cuando él toma el poder nuevamente de Francia, estaban reunidas en el Congreso de Viena, lo desconocen a Napoleón como gobernante de Francia y se disponen a atacarlo. Napoleón intentó dar el primer golpe e inicia lo que fue la campaña de Bélgica. Intenta atacar Bélgica, donde se encuentra con el ejército británico, holandés, alemán y prusiano. Y se enfrentaron en la batalla de Waterloo en 1815. En dicha batalla, Napoleón fue nuevamente derrotado. Debió abdicar. Abdicó en nombre de su hijo, pero no, eso no iba a funcionar, e intentó escapar hacia Estados Unidos. Cuando intenta está yendo hacia la costa, a un puerto, a tomar el barco para poder irse a Estados Unidos, fue apresado por los británicos y se lo exilió a la isla de Santa Elena, donde finalmente pasó el resto de su vida. Eso como una nota de color mientras los países europeos trataban de reorganizar Europa luego del imperio napoleónico. Napoleón quiso volver a retomar el poder. Los acuerdos a los que se llegaron en el Congreso de Viena perduraron hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Se estableció el absolutismo como forma de gobierno general dentro de Europa. Y se comprometieron estos países a defenderse tanto de amigos internos como externos. Se dio en ese contexto la formación de lo que se llamó la Santa Alianza, que era entre Rusia, Austria y Prusia, que tendría consecuencias en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y los monarcas se comprometían a combatir el liberalismo heredado de la Revolución Francesa, que consideraban como un factor de desorden y perturbador de la paz. Entonces, estos se consideraban este acuerdo al acuerdo llegado en el Congreso de Viena se consideraba que debía ser eterno para asegurar la paz y la prosperidad europea. Sin embargo, los países, recordemos, revolución industrial, necesidad de mercados,
La revolución industrial se inició en el Reino Unido, pero se fue desarrollando en el norte de Francia, en Alemania. Entonces había necesidad de mercados, tanto para exportar las manufacturas como para obtener materias primas. Entonces se pacificó el continente europeo, pero los deseos expansionistas de las potencias perduraban. Como los acuerdos a los que se llegaron en el Congreso de Viena no permitían que esos deseos expansionistas se desarrollasen en Europa, volcaron la mirada al resto del mundo, los países europeos. Y hubo diferentes formas en las cuales la influencia occidental se desarrolló o se expandió por el resto del mundo. Una de ellas fue lo que se llama la diplomacia del cañonero. Básicamente es una forma, un eufemismo para llamar una estrategia diplomática o una estrategia imperialista. Básicamente lo que se hacía era presionar a un país menos desarrollado, menos poderoso, para aceptar un tratado desigual, en general, favorable lógicamente al país que ejercía la presión. Si el país no aceptaba ese tratado, se enviaba un buque cañonero al mar de dicho país a bombardear, uno o más, lógicamente, a bombardear sus puertos y obligarlo a aceptar las condiciones de ese tratado. Algunos ejemplos de este estilo de diplomacia, y aquí en este mapa podemos ver cómo desde el occidente europeo, con Gran Bretaña o el Reino Unido a la cabeza, se fue expandiendo la influencia occidental, y cómo también posteriormente se va a utilizar esa influencia occidental desde Estados Unidos también va a irradiar al resto del mundo. Uno de los primeros hechos de expansionismo es, por ejemplo, el Reino Unido ocupando las Islas Malvinas en 1833. Recordemos, nuevamente, controlan el Cabo, que lo habían tomado en 1806, tienen el Peñón de Gibraltar, su posición en el Atlántico Norte, la India, Australia y ahora Malvinas. O sea que el paso que comunica el Océano Atlántico con el Océano Índico, controlado por ellos. Paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico, controlado por ellos. Paso del Océano Índico al Océano Pacífico, controlado por ellos. En ese contexto, en el que el Reino Unido gobierna los pasos marítimos, una de las primeras usos de la diplomacia del cañonero fue el bloqueo francés al Río de la Plata en 1838. Duró de 1938 a 1838, perdón, a 1840. La escuadra francesa en la boca del Río de la Plata cerró el comercio de la ciudad de Buenos Aires y los puertos fluviales de la Confederación Argentina. Básicamente lo que querían era poder ingresar por las vías navegables, Río de la Plata, Río Paraná, Río Uruguay, y comerciar directamente colonias arriba y no directamente en el puerto de Buenos Aires.
Otro ejemplo en el mismo lugar fue el bloqueo anglo-francés esta vez, que fue entre 1845 y 1850. También con los mismos objetivos, esta vez combinadas las escuadras de Francia e Inglaterra, es donde se dio la famosa llamada batalla de vuelta de Obligado. Otro ejemplo fue la guerra hispano-sudamericana, donde España intentó retomar control sobre sus antiguas colonias y se enfrentó a Chile, Perú, Bolivia y Ecuador entre 1865 y 1866. Por esta época ocurre un hecho interesante, que es la inauguración del Canal de Suez, aquí, que permite una comunicación entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Recordemos que el Mar Mediterráneo, mar cerrado, solamente podía acceder al Atlántico pasando por el, eh, el control británico en el Peñón de Gibraltar. El Canal de Suez es construido por una empresa francesa, un ingeniero francés, en acuerdo con Egipto, que pertenecía en ese momento todavía al Imperio Otomano. En 1875, 6 años después de la inauguración del canal, para poder pagar deuda que tenía el gobierno de Egipto, vende las acciones del Canal de Suez. El gobierno británico actuó rápidamente y las compró, pasando a ser el eh, accionista mayoritario del Canal de Suez. Entonces ahora se había abierto un nuevo paso para el comercio, pero el Reino Unido nuevamente intenta tener control sobre el mismo, porque nuevamente el poderío del Reino Unido estaba en el control del tráfico marítimo, el control de los mares. Tenía la flota más poderosa, una gran flota mercante, y era el medio de transporte de la época. Para ir de un lugar a otro, llevar materias primas, había que usar barcos, y ellos controlaban eh, las rutas de navegación. Luego el Reino Unido establece, si bien el imperio, Egipto seguía formando parte del Imperio Otomano, el Reino Unido establece un protectorado unilateral. Dice, nosotros protegemos a Egipto, y Egipto no pudo decir nada. Y luego en 1888 ya se desarrolla la conferencia de Constantinopla para evitar conflictos entre Imperio Otomano, Gran Bretaña, Rusia y Francia y demás potencias, en la cual se llega a la decisión de que el canal de Suez sea neutral bajo protección británica. Es decir, los británicos seguían teniendo el control de este nuevo paso marítimo. En ese contexto se produce otro ejemplo de la diplomacia del cañonero, que fue la guerra anglo-zanzibariana. Fue entre el Reino Unido y Zanzíbar en 1896 y duró 38 minutos. Algunos dicen que llegó hasta los 45 minutos. Básicamente el regente de Zanzíbar muere, había dos herederos, uno con el apoyo del Reino Unido, el otro no, toma el poder el que no tenía el apoyo del Reino Unido. El Reino Unido envió una escuadra, bombardeó y logró la rendición y poner el rey que el regente que a ellos les agradaba más. Entonces, sumado al control del canal de Suez, al control sobre el Cabo de Esperanza, tienen control sobre
Zanzíbar en la isla de Madagascar. Es considerada la guerra más corta de la historia. Otro ejemplo fue el bloqueo de las costas venezolanas entre 1902 y 1903. Marina del Imperio Británico, Imperio Alemán y el Reino de Italia bloquearon las costas de Venezuela, exigiendo el pago que el gobierno pague las deudas de las compañías venezolanas. Es decir, la diplomacia del cañoneo, como vimos en el caso del bloqueo anglo-francés, como vimos en el caso del bloqueo a las costas venezolanas, no solamente lo desarrollaban los países de manera individual, los países europeos de manera individual, sino que se asociaban entre ellos para obtener los beneficios que quisieran, y tenían el poder para presionar a los demás países. Ya viniendo, por ejemplo, a lo que fue llegando ya en 1903 a que el poder estadounidense, el poderío estadounidense empieza a también tener una política expansionista, imperialista, principalmente en América, pero también lo hizo en el Pacífico. Tuvo un rol fundamental en la separación de Panamá de Colombia. Panamá era una provincia de Colombia, y en 1903 Estados Unidos apoyó la proclamación de la independencia de la República de Panamá. Con la particularidad de que Panamá, al ser un istmo, un estrecho de tierra que une América del Sur con América del Norte, en la parte más angosta, presentaba condiciones ideales para unir los dos océanos, Pacífico y Atlántico, por un camino mucho más corto y más seguro que pasar por el Cabo de Hornos, acortando los viajes, por lo tanto acortando los costos, y permitiendo escapar al control británico, que estaban acá en las Malvinas, o en el Cabo. También controlaban Suez, como dijimos. Entonces había un proyecto para hacer ese canal desde el siglo XVI, pero debido al nivel tecnológico era impracticable. En el siglo XIX una empresa francesa había obtenido la concesión para construir el canal, así como lo habían hecho con el canal de Suez en el 69, en 1869. Comienzan los trabajos de construcción del canal en 1881 en Panamá, de empresa francesa. Todavía Panamá era parte de Colombia, ¿no? Dificultades, mortalidad por malaria, fiebre amarilla, las condiciones de trabajo, cambios de diseño en el proyecto, un terremoto, corrupción, pérdida de financiamiento. La empresa quebró en 1889. Y ahí va la empresa a negociar la cesión de los derechos de concesión con Estados Unidos. En 1889. Estados Unidos apoya en 1903, el 3 de noviembre de 1903, la independencia de la República de Panamá, y el 18 de noviembre, es decir, 15 días después de que Panamá se declare independiente y los estadounidenses lo reconozcan como una nueva nación y demás, firmaron el convenio por el cual los estadounidenses iban a construir el canal de Panamá, que finalmente fue inaugurado en 1914, y que iban a tener los derechos a perpetuidad sobre el canal.
Eso después se negoció y en el año 1999 el canal volvió a Panamá, pero lo tuvieron durante bastantes años. Pero fue una forma también de influir en la política de otro país, de Colombia, apoyar una revolución y que se independice un nuevo país para obtener un beneficio económico. Y un último ejemplo de lo que fue esto de la diplomacia del cañonero no fue en sí diplomacia de cañonero en sí, porque no fue una presión directa sobre ninguno, pero fue lo que se llamó la Gran Flota Blanca, una flota de combate estadounidense que completó una circunnavegación al globo, a todo el planeta, entre 1907 y 1909. La idea era demostrar el potencial militar estadounidense y la capacidad oceánica de su flota. Es decir, no solamente el Reino Unido tiene el poderío naval, nosotros también. Por un lado, eso fue una de las técnicas que usaban los países europeos, las potencias europeas, los imperios, para expandir su influencia sobre el resto del mundo. Otra de las formas fueron una mezcla o una diplomacia del cañonero un poco más continua. Fueron el proceso de apertura de Japón y el proceso de apertura de China. Tanto Japón como China eran muy cerrados al contacto con y el comercio con Occidente. El caso de Japón inició en 1853 por presiones estadounidenses. Se generaron conflictos internos en Japón entre los que estaban a favor y en contra de la apertura. Entre esos conflictos desembocaron en reformas dentro de Japón, alzamientos, protestas e incluso se fundó una república que se separó de Japón y que estaba en contra del, del comercio con Occidente en la isla de Eso, y se llamaba República de Eso, que de las dos grandes islas de Japón es la que está al norte. Esa república duró meses, fue digamos, con el apoyo de Estados Unidos fue aplacada esa rebelión y reunificado el territorio japonés. Y en 1869, perdón, Japón ya se hallaba abierto comercialmente a Occidente, a tal punto que otorgaba trato de extraterritorialidad a los extranjeros. Esto significa que si un extranjero cometía un crimen en Japón, iba a ser juzgado por la justicia de su país y no por la justicia japonesa. Esta apertura hizo que propició un proceso de modernización muy profundo en Japón y convirtió a Japón en un país industrializado, el primer país industrializado de Asia, y que va a tener consecuencias más adelante. El caso China, si bien no fue muy diferente, tuvo un desarrollo distinto. El comercio, China estaba abierto al comercio con Occidente desde hace siglos, a través de la ruta de la seda, que tardaba unos 6 meses en llegar desde China hasta los puertos de Oriente Medio y así luego llegar a Europa. Luego con la navegación siguió habiendo comercio con China, pero ese comercio estaba muy controlado por el Estado Imperial Chino. Básicamente lo que quería el Estado Imperial Chino era vender bienes de lujo, seda, porcelana, té, a los comerciantes europeos, principalmente británicos, pero no comprar productos occidentales.
Entonces, de esa manera, el gobierno chino mantenía la balanza de pagos a su favor y se aprovisionaba de plata, que era plata, el metal precioso, que era eh, lo que sustentaba su base monetaria, su sistema monetario. Es decir, ellos vendían porcelana, seda, té, recibían plata a cambio, pero no volvían a comprar nada. Entonces eso significaba que el gobierno principalmente británico, que era el que más comerciaba, pero había otros países, o casi todos los países estaban involucrados en el comercio con China, solo que por volumen el británico era el más importante, perdían reservas eh, en esa balanza, en ese intercambio comercial. La plata y el oro, los metales preciosos, no se pueden imprimir como billetes. Entonces era un intercambio que vaciaba las arcas de los imperios europeos. Eh, para obviamente los británicos querían equilibrar esa balanza de pagos o en todo caso volcarla a su favor. Entonces, para solucionar ese problema, la idea de los británicos fue venderle a China el opio de sus posesiones en la India. Eh, la India británica abarcaba los territorios el territorio de Pakistán también, y en Pakistán y Afganistán es donde más se cultiva la amapola de la cual se saca el opio. En el norte de la India también, lógicamente. Eh, entonces, lo que hacían era llevar opio de su colonia en la India hacia la China, venderlo por, por, por plata y con esa misma plata comprar seda, té, porcelana o la inversa. Comprar seda, té, porcelana, después vender el opio y recibir la plata a cambio. Como forma de equilibrar la balanza comercial. El comercio justamente de opio desequilibró la balanza comercial y la volcó a favor del Imperio Británico. Es decir, era más el volumen, el valor en plata del opio que compraba China que el valor en plata de la seda, la porcelana y el té que compraba el Reino Unido. Entonces le daba un saldo comercial favorable al Reino Unido. China intentó eh, acabar con el narcotráfico porque el opio era ilegal tanto en el Imperio Británico como en China. Pero cuando de plata se habla, se olvidaron de estas leyes. Entonces el gobierno chino decidió acabar con el narcotráfico, porque por un lado la cuestión de la balanza comercial y por otro lado el consumo de opio amenazaba la cohesión social de su población. Y esto se desencadenó en la primera guerra del opio, que fue entre 1839 y 1842. Ganaron obviamente los europeos y el tratado de paz fue totalmente favorable a ellos. Incluía enormes indemnizaciones monetarias y mayor apertura comercial de China hacia Occidente. El cumplimiento de ese tratado generó crisis económica, malestar social y desembocó en una rebelión en la que se pedía la expulsión de los extranjeros. Por su parte, los europeos exigían al gobierno chino que calme esas rebeliones porque afectaban el comercio. El imperio chino no pudo ni cumplir con las demandas, ni cumplir con el primer tratado de paz, con estas indemnizaciones, ni tampoco cumplir con calmar la rebelión que pedía la expulsión de los extranjeros, lo que dio lugar a la Segunda Guerra del Opio entre 1856 y 1860. A los británicos en este caso se sumaron los franceses y los estadounidenses. Nuevamente ganaron
británicos, franceses y estadounidenses esta vez. Eh, y las condiciones de este nuevo tratado de paz eran peores para los chinos todavía, o sea, les exigían más. Nuevamente, mayor malestar social. Y este malestar social terminó llevando a lo que se conoció como el levantamiento de los Boxers entre 1898 y 1901. Fue un levantamiento antioccidental que fue aprovechado por el gobierno imperial en un intento de expulsar a los extranjeros. Pero este levantamiento atacó las delegaciones diplomáticas y en el 1900 asesinaron al embajador alemán, al embajador del Imperio Alemán. Entonces los europeos, los occidentales, respondieron con una alianza entre el Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Estados Unidos, Francia, el Reino de Italia, Japón, Reino Unido y el Imperio Ruso. El Imperio Chino nuevamente fue vencido. Se lo obligó a muchas reformas y a mayores concesiones comerciales. Es decir, condiciones más duras debió aceptar China al perder esta nueva guerra, que llevaron luego a que en 1911 China se transforme en la primer república democrática de Asia, que va a traer consecuencias no muchos años más adelante, un par de años más adelante va a traer, al igual que el caso de Japón, consecuencias que van a tener un impacto importante en la historia y del mundo. Y otra forma de expansión, porque nos estábamos olvidando del continente africano, fue la que se llevó a cabo en África. Fíjense que para 1880, cuando arrancamos este periodo, la influencia, los asentamientos y colonias de las potencias europeas eran costeras. Entonces eran diferentes sociedades locales, las que estaban en el centro del continente. Pero para 1880 ya se consideraba totalmente explorado el continente africano y cartografiado detalladamente por exploradores europeos que recorrían el continente, iban describiéndolo, lo exploraban, hacían mapas de las diferentes regiones, veían qué recursos había. Y la presencia británica, como dijimos, era solamente costera. El interior no había sido explorado más allá que por estas personas que habían hecho estos viajes y escribían sus libros y sus mapas y demás. Entonces el interior del continente africano estaban las culturas nativas con sus diferentes grados de desarrollo y las posesiones del Imperio Otomano. África empieza a tener un mayor interés para los países, a ser de mayor interés para los países europeos. El nacionalismo y el imperialismo eran cuestiones que estaban muy a flor de piel, digamos, en la cultura occidental del momento.
Pero recordemos que no el Congreso de Viena, que había reorganizado Europa luego de las guerras napoleónicas, no permitía, había establecido un equilibrio de poder entre las monarquías que no permitía que haya expansiones territoriales dentro de, del continente europeo. El continente americano ya se había independizado prácticamente todo, colonias, dejaron de ser colonias, eran países independientes con una gran dependencia comercial respecto de las potencias europeas, pero ya también era más difícil conquistarlos porque eran europeos o descendientes de europeos los que vivían en las colonias, en lo que eran las ex colonias, los nuevos países americanos. Iba a haber más quejas si atacaban un país americano que si atacaban un país africano, ¿no? Lógicamente. Entonces, eh, el, los estados europeos empiezan a enviar cada vez más expediciones científicas y militares para explorar el territorio africano, ver estos mapas y esta exploración que se había hecho y principalmente hacer una exploración económica, ver qué recursos había disponibles, instalar guarniciones militares y puestos comerciales para asegurar la presencia y el control efectivo de un territorio antes de que llegue otro país. Y empieza a haber conflictos, países que querían reclamar la misma zona, un país que decía no, pero nosotros llegamos primero ahí, eso era nuestro, y el otro decía, bueno, pero vos no estabas y llegué yo, vos no habías hecho una ocupación efectiva del territorio. Entonces, ante estas nuevas tensiones y viendo que podía escalar a conflictos de mayor envergadura, Otto von Bismarck, que era el canciller del Imperio Alemán, convocó a la conferencia de Berlín para solucionar estos conflictos que estaba habiendo entre las potencias europeas y establecer las condiciones del comercio, la civilización y el bienestar moral y material africanos. Buscaba establecer básicamente una norma a nivel internacional para regular la ocupación del territorio africano. Esta conferencia en Berlín se desarrolló entre 1884 y 1885. Participaron 12 países europeos más el Imperio Turco y Estados Unidos. Algunos de esos países no tenían interés en África, pero se los invitó porque se buscaba que haya un reconocimiento internacional a los resultados de la conferencia. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro no tenía colonias en África, no tenía aparentemente intenciones de tener colonias en África, pero fue invitado también. De todos modos, Estados Unidos se reservó el derecho de aceptar o rechazar las conclusiones de la conferencia. Y lógicamente ningún estado africano fue representado, aunque había estados como por ejemplo Egipto, Abisinia, o también conocido como el Imperio Etíope, eh, o Liberia. Pero bueno, estos estados no fueron invitados, fue países europeos. Egipto va representado dentro de lo que era el Imperio Otomano, de cierta manera. Y esta conferencia sentó las bases para la ocupación efectiva de África. Perdón. No fue un proceso sin tensiones, hubo conflictos entre diferentes potencias europeas por la ocupación del territorio.
se dio, por ejemplo, el incidente de Fayoda. El Reino Unido quería unir desde Egipto hasta Sudáfrica. A su vez, el reino francés quería unir de este a oeste. Cuando se cruzaron, ahí hubo conflictos que, bueno, se fueron resolviendo de diferentes maneras. También hubo conflicto cuando el Reino Unido quería unir de este a oeste y se encontraba con las posesiones portuguesas. También hubo, lógicamente, conflictos con los habitantes nativos de África, como la guerra de los británicos con los zulúes, por dar un ejemplo. No es que agacharon la cabeza, sino que fue una conquista del territorio africano como haya sido la conquista americana, ¿no? En algunos casos de manera pacífica y negociada hasta cierto punto con los nativos, y en otro caso eh, a través de la guerra y la masacre de poblaciones. Así para 1914 ya África, en su conjunto, el continente africano, se hallaba repartido entre las diferentes potencias europeas, a excepción de, como dije, Abisinia y Liberia. El caso de Egipto, que era un país independiente, recuerden que habíamos dicho que en 1882 el Reino Unido estableció un protectorado unilateral. Abisinia fue Italia, que tiene posiciones en Libia, en Eritrea y lo que era la Somalia italiana. Fíjense que todos los países quieren controlar la entrada al Mar Rojo también, ¿no? Que comunicaba con el Mediterráneo. Acá está la Somalia británica. Abisinia fue 2 veces, o mejor dicho, Italia intentó 2 veces, el Reino de Italia, conquistar Abisinia. Las 2 veces perdió. No pudo avanzar sobre este territorio que era un reino independiente. Y el otro caso es el de Liberia, que se encuentra aquí. Y Liberia fue el territorio elegido por la American Colonization Society. La idea era fundar una colonia donde enviar los antiguos esclavos afroamericanos. Incluso antes de que en Estados Unidos se prohíba la esclavitud y ocurra la guerra de secesión estadounidense y demás. Fue una asociación que intentaba, bueno, darles mejores condiciones a los esclavos afroamericanos. En 1842, esas colonias, que cada vez eran más, formaron la mancomunidad de Liberia y fueron aumentando su autonomía respecto de la American Colonization Society, y en 1847 declararon su independencia como territorio de la República, llamándose territorio República de Liberia, llamándose República de Liberia. Declararon su independencia territorial. Entonces, para 1914, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya tenemos el mundo, lo que se debe llamar el mundo colonizado. Lo ocupado por el Reino Unido, ahí, porciones de África, Asia, Oceanía, las colonias dependientes de Francia, de los Países Bajos o Netherlands,
posesiones portuguesas, España, que vio su territorio extremadamente, eh, su territorio colonial extremadamente cercenado. Con la guerra hispano-estadounidense pierde Filipinas también, que no se ven en el mapa, pero acá sí se ven de este lado, que están bajo soberanía estadounidense. Bélgica tenía el Congo belga, que fue un caso muy particular. Rusia se expandió principalmente sobre Asia Central y sobre Europa del Este. Italia, como dijimos, tenía Liberia, Eritrea y la Somalia italiana. El imperio alemán tenía algunas colonias también en África. Y lo que acá figura como Turquía es el imperio otomano. El resto de los países es lo que eran países independientes, pero fuertemente dependientes. Otro mapa, este se ve mejor, pero tiene el error de que acá en 1914 considera a China como parte de un imperio. Dice en este color de gris, imperios otomano, austrohúngaro, chino y ruso. China en 1914 ya no era un imperio, sino que en ese momento era una república. Eh, se ven por ahí un poco mejor los territorios de Netherlands, de los Países Bajos. Este mapa está especificada por ahí de mejor manera como algunos países llamaban a sus territorios. Francia es la metrópolis y el departamento de Algeciras sería. Y el resto son colonias y protectorados. Hoy en día Francia los llama territorios ultramarinos. Las islas británicas, sus colonias y dominios, los protectorados británicos. Es un cambio de estatus porque le da cierta autonomía a gobiernos locales. Pero bueno, para 1914 el mundo ya se configuraba de esta manera en comienzos, antes de que comience la Primera Guerra Mundial. Y acá podemos ver ya el avance del imperio japonés, que lo vamos a ver más en el próximo, como los dentro de lo que fue la Primera Guerra Mundial y periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial. Algunos datos de este periodo. Este gráfico muestra la población mundial, en verde, hasta aquí esto es proyección, y el ritmo anual de crecimiento de la población. Vemos, ¿no?, que en este periodo, entre 1800 hasta principios de 1900, la población mundial se duplicó de 1 billón a 2 billones. Esto está en inglés, así que se refiere a 1 billón, hace referencia a 1000 millones, y no como en el caso de los hispanoparlantes, que utilizamos la palabra billón para hablar de millón de millones. Entonces se pasó de 1000 millones a 2000 millones de habitantes, con un ritmo bastante sostenido del crecimiento de la población. Este gráfico muestra entre 1820, vamos a verlo hasta acá, más o menos hasta el 1900, el crecimiento de la población por regiones. Vimos, ¿no?, que en general las poblaciones van
creciendo de manera bastante pareja, excepto que empieza a notarse un aumento poblacional, un despegue poblacional respecto a lo anterior en América Latina y América del Norte. Los otros países mantienen, si bien aumentan, mantienen su proporción aproximada. En este gráfico se muestran los ciudadanos, los habitantes, viendo bajo diferentes regímenes políticos. Fijemos que la población en democracia es muy poca. Pensemos que eran muy pocos los países, 1816, muy pocos los países que tenían democracia, pero va aumentando cada vez más. Por su, bueno, el gris que está acá arriba es países que estaban en transición o de los cuales no hay datos. La población en colonias. Fíjense que más o menos se mantiene, se achica un poquito acá, pero vuelve a crecer. Es decir, la pérdida de las colonias de América Latina fue reemplazada por la ganancia de colonias en otros lugares del mundo. Por eso se mantiene la proporción de población en colonias. La población en gobiernos autocráticos, como por ejemplo las monarquías absolutistas, fíjense que cada vez se va achicando más. Pero tenemos la población que vive en anocracias. Las anocracias son una forma de gobierno intermedia entre el extremo de la democracia liberal y un absolutismo democrático por el otro. Supongamos que, hablando en libertad, una democracia liberal es el 10 positivo y una monarquía absolutista es el 10 negativo. Las anocracias estarían entre 5 negativo y 5 positivo. Entre del 0 al 5 positivo, las anocracias abiertas, y del 0 al 5 negativo, las anocracias cerradas. Son regímenes políticos que se caracterizan por su inestabilidad y por conflictos internos y por ser muy fáciles de cambiar. Fíjense, en este periodo las anocracias cerradas lo vamos a ver en el próximo. Alfabetismo y analfabetismo en población de 15 años y mayor. Fíjense cómo esto es analfabetismo, cómo va bajando esa proporción de analfabetismo, y lógicamente va subiendo el alfabetismo. La población viviendo en extrema pobreza sucede como con el analfabetismo, baja de manera constante este periodo. La mortalidad infantil global, esto es de sobrevivir o morir los primeros 5 años de vida. ¿Sí? Que también la declinación es en este periodo bastante notoria. Y finalmente, características de este periodo, 1800 a 1914, donde Occidente se apodera del mundo. Se da una ruptura con el sistema policéntrico y no jerarquizado, que eran economías mundo relativamente independientes: Imperio Otomano, Europa, China. Durante el siglo XVIII, XVII, XVIII,
el comercio, lo que es era el extremo oriente, China, Japón, estaba muy separado de Europa, muy poco contacto. Eh, en el Atlántico se daba un triángulo entre África, la costa africana y América, desde donde se buscaban esclavos de Europa, se los llevaba a América y los productos eh, como cacao, azúcar, oro, plata se llevaban de América a Europa y se llevaban manufacturas a África baratijas para cambiarlas por esclavos, o también dinero o alguna herramienta, armas, cambiarlas por esclavos y así sucesivamente. Y el Imperio Otomano mantenía su eh, comercio también con Europa, comercio con China, la ruta de la seda que mencionamos, eh, y, pero también bastante aislado. Eh, entonces, de este sistema policéntrico, con este sistema policéntrico hay una ruptura, hay una expansión territorial de Europa Occidental como conjunto. No es que fue un país, sino, como vimos con la diplomacia del cañonero, o en el caso de China, se asocian varios países europeos para conseguir beneficios mutuos. Hay una estructura vertical de relaciones internacionales entre occidentales dominantes y periferias coloniales dominadas. Incluso las no coloniales, como los países de Hispanoamérica que se ven independizados, siguen siendo dominadas o dependientes de las metrópolis occidentales. La incorporación de una parte cada vez mayor del mundo, esto lo vimos, a las redes de producción e intercambio internacionalizadas de los imperios coloniales. O sea, tenías que comerciar con ellos, porque ellos lo decían. A principios del siglo XX, casi la mitad de la población mundial ya se hallaba de facto o de jure inserta en una división internacional del trabajo, ¿no? A la fuerza. De facto, de hecho, venían con el barco y de jure es por ley, digamos, o por eh, eh, me olvidé ahora. Bueno, por una cuestión político-legal. O sea, como un estado asociado, cosa por el estilo, un protectorado, una alianza. Mm, Lógicamente esta división internacional del trabajo respondía más a las necesidades de los países industrializados, los occidentales, que a los de esta gran periferia dependiente y colonias. Justamente dentro de eso, el pacto colonial era que básicamente se prohibía, ese pacto colonial entre comillas, prohibía que las colonias se industrializasen, ¿no? Para seguir manteniendo la predominancia de en la Europa occidental. Esto hace que este periodo esté caracterizado básicamente por un centro de poder, que era la Europa occidental, un país hegemónico que era Inglaterra, que es luego de la caída del imperio francés de Napoleón, queda Inglaterra como eh, país más poderoso y dominante. Y los factores determinantes fueron la revolución industrial, que generó la dependencia del resto de los países de productos industriales, es decir, que necesitaban comprar manufacturas, eh, por un lado, y la especialización del comercio del resto del mundo que vendía productos agrícolas y materias primas a los países occidentales. Bueno, y eso es todo por ahora. El próximo vamos a ver Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial.